En el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Lo reprendemos y lo lanzamos fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, desciende con poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Y en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Así es, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, Padre, muévete con poder. En el nombre de Jesús. A ver, ¿cuántos siguen contentos en esta mañana? ¿Cuántos siguen contentos en esta mañana? El que está contento dice gloria a Dios, dice aleluya, le da fuerte, fuerte el aplauso al Rey que vive por los siglos de los siglos. Así, hermano, que nos preparamos para escuchar palabra del Señor. Y vaya pasando el predicador por acá. Nuestro hermano Elkin García, maestro de escuela dominical. Así que lo dejo con ustedes para que ustedes abran su corazón y esta palabra penetre. Dios bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Dios bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito sea su santo nombre para siempre. Yo le invito en esta mañana a que ubique la lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 43. Vamos a estar leyendo los 4 primeros versículos. Isaías capítulo 43. Cuando lo tengan me pueden confirmar con un amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Todos lo tienen? Bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana, oh Dios. Te damos gracias por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque en esta mañana nos permites congregarnos en tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre, Señor. Pero también, oh Dios, para aprender de tu palabra, Señor. Oh Dios amado, como siempre, tienes el control de todo, bendito Dios, que nos permitas tener un libre desarrollo, Señor, de esta hermosa ceremonia que preparamos para ti, Señor, en tu nombre. Y que, oh Dios, aún, Señor, todos los servicios, el fluido eléctrico, la señal de internet y todo lo que interviene, Señor, para la transmisión de este mensaje, Señor, pueda funcionar perfectamente, Señor. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse los que aún permanecen sobre sus pies, dando un gloria a Dios, un aleluya.
Dios es bueno y para siempre su misericordia. La porción de la palabra que leímos en el capítulo 43 del libro de Isaías, Dios le habla a su pueblo. Y en el verso 2, en el verso 1 al final dice, mío eres tú, y el verso 2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En esta mañana maravillosa, esta porción para sostenerlo. Dele gloria a Dios en esta mañana. Él hace lo que sea por nosotros. Y es tan evidente que hace lo que sea necesario por nosotros, que entregó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Él hace todo por nosotros, bendito sea el Señor. Y es necesario que nosotros tengamos siempre presente esto, su fidelidad. Pero en esta mañana, el mensaje, bendito sea el Señor, aunque tiene que ver con la fidelidad de Dios, no es exactamente de la fidelidad de Dios lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la contraparte, de nosotros hacia Él. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y esa contraparte o esa parte que complementa el desenlace de la historia de la humanidad y el presente y el futuro es la fe. Diga conmigo, la fe. Dios es fiel con nosotros. Ya lo leímos. Entrega incluso naciones por nuestra vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos que entregar? Ojo, abro un paréntesis aquí para que no se malentienda. Esto no es un negocio donde Dios nos da algo y nosotros tenemos que entregar algo a cambio. No, no es así, no funciona así. Él entrega todo por nosotros independientemente de que usted crea en Él o no crea, ya el sacrificio ocurrió. Él lo entregó todo por usted. Y no hay que entregar nada a cambio, incluso para ser salvos, no. El desarrollo de nuestra vida en pos de nuestro Señor es una gratitud hacia Él, no un intercambio, no un negocio, no es un pago, porque no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer usted y yo para ser salvos o para alcanzar el favor de Dios. Cerrando el paréntesis en este momento, continuamos con el mensaje. Dale gloria a Dios en esta mañana. Bueno, les decía que el capítulo 43 nos habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero también hay una parte que complementa el libre desarrollo de la humanidad y es la fe. Es el complemento, la respuesta de Dios hacia el hombre. Y esta fe que Dios pone en nuestros corazones, que Él quiere que nosotros desarrollemos, pero es Él quien nos las da, porque nosotros por nuestra propia cuenta no hacemos nada. Es una fe que debe ser una fe inquebrantable. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, sí, es creer, es esperar, es anhelar. Pero también una definición de la fe o un complemento de esta palabra fe que abarca todo o que es el todo de nuestra vida, es esa plena convicción de que aquel que nos llamó es fiel para sostenernos. Nosotros tenemos que tener plena confianza en aquel que nos llamó. ¿En quién? En el Señor. Entonces, esa plena confianza denota o demuestra en nuestro caminar una serie de características y una serie de cosas que debemos de aprender, ver, copiar, como usted lo quiera llamar, pero que debemos desarrollar en nuestra vida en el Señor. Un primer ejemplo que les traigo en esta mañana lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 3. La historia bíblica nos enseña que Israel fue tomado cautivo por Babilonia en el reinado de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro gigantesca. Dice la Biblia que tenía 22 codos de altura
y 6 de ancho. Trayéndola a nuestras medidas, aproximadamente son unos 280 o 28 metros de altura, unos 28 metros de altura y unos 3 metros de ancho aproximadamente. De todos modos, una estatua de 28 metros de altura es una estatua grande. Amén. Del tamaño de un edificio prácticamente. Señor constructor, 28 metros de altura, ¿cuántos pisos son? 8 pisos, mal contado. Bueno, vamos a redondear, 10 pisos. Imagínense un edificio de 10 pisos redondeando. Más o menos, o aproximadamente de ese tamaño era la estatua que mandó a hacer Nabucodonosor. Y no solo eso, sino que emitió un decreto de que al sonar los instrumentos musicales, los israelitas o todo el que viviese en esa nación, incluyendo israelitas o no israelitas, debía inclinarse y adorar esta estatua. Resulta que de los hijos de Israel, me revuelvo un poquito, cuando Babilonia la tomó cautiva, él dio órdenes a sus súbditos de que escogieran dentro del pueblo de Israel jóvenes con unos talentos característicos que ya ustedes y yo conocemos. Que fueran bien parecidos, que fueran inteligentes, sobresalientes, que los enseñasen en las lenguas de los caldeos y que fuesen dignos de habitar en el palacio del rey. Dentro de estos jóvenes, dice la Biblia que estaba Daniel, que estaba Ananías, Azarías, ¿qué más? Misael y el otro, Ananías, 4 jóvenes. Y a ellos le fueron cambiados su nombre por orden de Babilonia o del rey. A Daniel le pusieron por nombre Belsasar, al otro le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. En fin, estos 4 jóvenes fueron llevados al palacio, criados o enseñados en las culturas de los babilonios. Y estos jóvenes, al momento pues, de crecer y de presentarse y de tener todas estas cosas, incluso Dios permite que Daniel interprete un sueño, usted conoce la historia, y estos jóvenes ya están en el palacio del rey y tienen unos cargos altos dentro de la corte del rey. ¿Vamos bien? Ok. Daniel y sus amigos, los israelitas, estos 3 jóvenes que les nombré, ellos desde un inicio hicieron una propuesta o propusieron en su corazón no contaminarse, no solo con la comida, sino no contaminarse, digámoslo así de manera amplia, con las costumbres de los babilonios. No cambiar su fe en el Señor, ni hacer ni tomar por costumbre hacer las cosas de los babilonios, es decir, mantenerse fiel a Dios aún en medio de una tierra pagana que los estaba o los tenía cautivos. Volviendo a la historia de la estatua, Nabucodonosor hace la estatua y impone el decreto de que deben inclinarse a ella y adorarle cuando suenen los instrumentos musicales. Pero estos jóvenes se mantienen firmes porque ellos solo se inclinan al Dios de Israel. Al rey Nabucodonosor le es llevada la noticia de que estos jóvenes no se inclinan ante esa estatua y que están desobedeciendo su decreto. Por lo que los manda a llamar y les pregunta que si es cierto que ellos no se inclinan, y le dice: va a sonar la trompeta, va a sonar el tamboril, la ponzoña y todos los instrumentos musicales, y se van a inclinar delante de ella. Y ellos dicen: detente, no es necesario que lo hagas, no nos vamos a inclinar, porque el hombre de Dios solo se inclina ante Dios. No nos vamos a inclinar, no es necesario que suenen los instrumentos, no es necesario que los pongas a prueba, no lo vamos a inclinar, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Y el decreto era que si no se inclinaban eran arrojados a un horno de fuego. Este horno de fuego fue calentado 7 veces más, calentó a tal manera que los que arrojaron a estos jóvenes al horno murieron
al momento de acercarse. Y estos jóvenes, estando allí, Nabucodonosor se sorprende y dice: ¿no fueron 3 los jóvenes que se echaron al horno? ¿Sí? ¿Por qué veo 4 y el cuarto tiene semejanza de hijo de Dios? La presencia del Señor siempre está con nosotros. Dele gloria al Señor en esta mañana. Si a usted no le emociona saber que la presencia del Señor está con nosotros todo el tiempo, no sé qué lo va a emocionar. Gloria a Dios. Estos jóvenes decidieron, aun cuando su vida estaba en peligro de muerte, aunque la adversidad sea tan fuerte que nuestra vida esté en riesgo, aún así debemos honrar a Dios. Estos jóvenes tuvieron siempre su misericordia. No, el rey no es Nabucodonosor, ahora es Darío, persa. Y hay una situación similar. Resulta que como Daniel y sus amigos, siéndole fiel a Dios, sobresalían en todo y no tenían tacha, así como nosotros. Creo que se ríe, hermano. No le somos fieles a Dios. Sí, sí. Sí. Bueno, está bien. Es la gloria del Señor en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, les decía, así como Daniel y sus amigos eran fieles a Dios todo el tiempo, sobresalían, tenían una conducta intachable en medio de esta nación pagana y tenían cargos o puestos de honor dentro de la corte del rey. Habían hombres que estaban dentro del palacio y sentían envidia por ellos al ver que en ellos había un espíritu diferente, su comportamiento era diferente y sobresalían. Y buscaron ocasión de caer para Daniel, pero era irreprochable. No encontraron nada que pudieran señalarle para acusarlo con el rey. Entonces se les ocurrió la brillante idea de convencer al rey para que levantase un edicto y se publicase. Y este edicto tenía en su contenido que nadie podía inclinarse o a pedir o adorar o tener devoción a nadie que no fuera el rey de Babilonia. Y no solamente era la persona, dice, cualquiera que pidiese a cualquier dios u hombre fuera del rey, fue echado en un foso de leones. Pero como Daniel tenía una conducta irreprochable, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios habita en nuestros corazones, el mismo que habitaba en Daniel. Daniel hizo caso omiso a esta declaración o decreto, y dice la Biblia que él siguió igual orando 3 veces al día y abriendo las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén. Lo que quiere decir que él siguió orando a Dios, sirviendo a Dios, siéndole fiel a Dios, a pesar del edicto que era contrario a su comportamiento. Y como esto sucedió de esta manera, pues obviamente los que le tendieron la trampa o fueron sagazmente delante del rey para que hiciera este edicto, fueron y lo delataron. Daniel no te obedece. Daniel hace lo que le da la gana. ¿Cómo es posible, rey, que tú tengas a este hombre en tu corte, un hombre que hace lo que le da la gana, que no se obedece a ti, que no se somete a tus órdenes, a tus decretos, y tú lo tienes ahí? ¿Te suena familiar? ¿Sucede hoy? Dicen, parece que sí, bastante. Y por este comportamiento,
intachable de Daniel de seguir orando a su Dios, o seguir orando a nuestro Dios, fue lanzado al foso de los leones. Pero de igual forma, así como fueron librados los jóvenes del horno de fuego, Daniel fue librado aún en el foso de los leones. Así que el Señor cerró la boca de los leones y no le sucedió nada, ningún daño le hicieron los leones a Daniel. Un hombre fiel que decide seguir siendo fiel con una fe inquebrantable, aún con un decreto en contra de su vida, o con un decreto que ponía en riesgo su vida, en peligro de muerte. Aunque la situación esté lo más contraria posible a nuestra vida, que no esté para nada a nuestro favor, aún así nosotros debemos tener una fe inquebrantable, que no negocia los principios y que Él es fiel a Dios a pesar de la adversidad. No importa la situación en la que nos encontremos. Usted dirá, claro, usted lo dice fácil. Sí, decirlo es fácil, es verdad. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Eso es cierto. Pero de igual forma, el Señor estará con nosotros en cada momento y nos dará esa fortaleza, esa fuerza para poder serle fiel aún en el momento de la dificultad. No importa lo que pueda suceder, el Señor siempre estará con nosotros dándonos la fortaleza para permanecer fiel, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Y la Biblia también nos muestra otro ejemplo, que quizá para el hombre no tuvo un final tan feliz como lo tuvieron Daniel y sus amigos, uno en el foso de los leones y otros en el horno de fuego. Tuvieron un final victorioso, aunque la prueba fue bastante fuerte, tuvieron un final victorioso. Ambos salvaron su vida, o ambos el Señor les salvó, les guardó su vida, aunque la situación fue bastante fuerte. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 6 y 7, nos narra la historia de un hombre llamado Esteban. Dice la Biblia, de igual manera, que Esteban también tenía una conducta similar a lo que tenía Daniel y sus amigos, bendito sea el Señor. El capítulo 6 dice, aquellos días, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿De qué? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles se pusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, Esteban tenía cualidades similares a las de Daniel y sus discípulos. Hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Amén. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice la Biblia que Esteban, por enseñar la palabra, por predicar,
fue vituperado, fue difamado. Una mentira se creó en contra de él, diciendo que estaba blasfemando y estaba hablando mal de la ley de Moisés y de las Escrituras y todas las costumbres que los judíos tenían entre ellos. Sin embargo, cuando él es presentado ante el concilio, ante la autoridad religiosa de la época, él expuso la palabra del Señor. Inició desde Abraham y hizo una exposición maravillosa de las Escrituras. Les habló de Abraham, de Moisés, le habló de Jacob, de cuando José viene a Egipto, después de que trae a su familia o a la familia de los patriarcas a la tierra de Gosén. En fin, de una manera maravillosa Esteban expone las Escrituras, a tal manera que no resistían las palabras los que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque estaban llenos de odio en contra de él y querían hacerle daño. Aunque la Biblia no lo registra textualmente, podemos decirlo aquí con toda convicción. Estos hombres estaban llenos de Satanás, el espíritu maligno estaba dentro de ellos y estaban escuchando la palabra de Dios. Y usted sabe que cuando un espíritu maligno, un espíritu impuro escucha la palabra de Dios, no puede resistir su palabra. El mal no resiste la palabra de Dios. Entonces, Esteban es sacado, o es llevado fuera, es apedreado, pero antes de morir, él levanta sus manos al cielo, levanta una oración al cielo. Primero tiene una visión donde ve los cielos abiertos y el Hijo, a Jesús sentado en el trono, y dice que hizo una oración diciendo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. De igual manera que Daniel, Esteban tuvo victoria. La diferencia está en que unos fueron librados de la muerte física y el otro, o Esteban, no fue librado en ese momento de la muerte física. Pero aún así, ambos, antes de tener el desenlace de quedar vivos o no, tuvieron la plena convicción de serle fiel a Dios, aún su vida estuviese en peligro. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no nos inclinamos, envíanos al horno de fuego. Daniel dijo: sigue orando, llévame al foso de los leones. Y Esteban, bajo pena de muerte, de morir apedreado, siguió predicando y creyendo en el Señor. El desenlace físico o la muerte física tocó a uno y a otros no, en el momento de la adversidad. Pero en ambas situaciones, o en las tres situaciones, los tres alcanzaron victoria. Bendito sea el Señor. A tal punto que Esteban, hasta el día de hoy, lo conocemos como un mártir que prefirió entregar su vida antes que negarse o que doblegarse ante las peticiones de la comunidad judía de la época. Bendito sea el Señor. Alábele con gozo. Si va a decir de gloria a Dios, aleluya, dele con todo, que por eso no nos cobran aquí, hermano. Aquí no hay que pagar para alabar al Señor, hermano. Alabar a Dios es gratis y es de corazón. Bendito sea el Señor. Así que el momento que usted quiera alabar a Dios, de gloria a Dios, aleluya. Yo no me molesto por eso y la pastora tampoco. ¿Usted se molesta, pastora? Para nada. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Y podemos encontrar, hermanos, una lista bastante extensa e interminable. Incluso después de haber, digamos, cerrado la escritura, la redacción escrita de la palabra de Dios, aún podemos encontrar testimonios de personas que le han sido fieles a Dios.
La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, muestra una lista bastante extensa de los héroes de la fe. Dice que algunos cerraron bocas de leones, en fin, lo que manifiesta allí no tanto el poder de hacer o deshacer, sino la convicción en el Señor. La convicción de defender la creencia de que Dios es nuestro Dios y que le somos fieles a Él independientemente de cuál sea la circunstancia o la situación en la que estemos viviendo. Hoy en día siguen habiendo hornos de fuego que amenazan con quemarnos. Hoy en día siguen habiendo leones que amenazan con tragarnos. Sigue habiendo una comunidad que nos persigue y que nos quiere apedrear. Siguen habiendo pruebas, adversidades. Siguen habiendo enfermedades incurables. Hay adversidades que quizás no aparecen registradas en la Biblia o que no se manifestaban en aquel momento, que en el día de hoy las tenemos. Hay persecución. Enfrentamos a diario adversidades grandes. Incluso a veces las adversidades que enfrentamos son inferiores a estas que vivieron estos hombres. Por ejemplo, una adversidad que puede parecer grande para el que la está viviendo, pero si las pesamos son inferiores. Que tu jefe te pida que alteres una información, eso es mentira, ¿cierto? Pero si no lo haces, pierdes el trabajo. ¿Qué diría Daniel? ¿Qué diría Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué hubiese hecho Esteban? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando nos presentemos en medio de una adversidad? Porque las adversidades van a estar ahí. En el mundo hallaréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dicen las cartas que las adversidades que viven unos hermanos las viven otros en otro lugar, pero que todos nos enfrentamos a adversidades, a luchas, a pruebas, a dificultades. Incluso hay momentos de escasez, momentos de falta del pan y de todas estas cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enfrentemos a estas luchas? Y no estoy hablando de la gran tribulación. Estoy hablando nada más del día a día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como hicieron estos hombres? ¿O vamos a preferir el plato de lentejas momentáneo que nos va a quitar el hambre por un momento, pero que de igual forma nos va a quitar la primogenitura? Con estas historias que le acabo de leer, de contar, quiero aterrizar en 4 puntitos. Creo que no leí el título. El título de este mensaje es Características de una fe inquebrantable. Lo que acabo de leer o de hablar es la introducción. Ahora empezamos con el mensaje. No, es una broma. Bueno, quiero aterrizar en esta parte. Esto, pues, esa fe inquebrantable que tuvieron estos hombres es la misma fe inquebrantable que debemos tener nosotros hoy. Y hay unas características en común, pues, que encontré en la forma como ellos se enfrentan la situación. Y la primera característica que encontré en esta fe inquebrantable es que cuando tú tienes una fe inquebrantable, tú crees a pesar de la adversidad. No sé cuál adversidad viviste, estás viviendo o vas a vivir, pero cuando tenemos una fe inquebrantable y
tenemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, independientemente de lo que suceda, vamos a permanecer en Él, creyendo, sabiendo que Él puede hacer algo a nuestro favor, y que si no lo hace, como lo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, aún así debemos seguirle siendo fieles y confiando en Él. Entonces, una fe inquebrantable tiene, en primer lugar, que cree a pesar de la adversidad. En segundo lugar, una fe inquebrantable confiesa en medio de la adversidad. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no nos inclinaremos, nuestro Dios nos puede salvar, y aunque no lo haga, no lo haremos, no nos vamos a inclinar. Confesaron su fe. Daniel dijo: no me voy a inclinar ante el rey, y me seguiré inclinando ante Dios. Esteban no cayó, antes predicó. Entonces, una fe inquebrantable, además de creer, confiesa, expresa su compromiso con el Señor. En tercer lugar, o tercera característica, una fe inquebrantable enfrenta la adversidad, no le huye. Ellos enfrentaron el no inclinarse ante la estatua, aunque les costara ser arrojados en el horno de fuego. El no inclinarse ante el rey, aunque eso les costara ser arrojado al foso de los leones. El no callar y seguir predicando, aunque eso le costó la vida a Esteban. Entonces, una fe inquebrantable enfrenta la adversidad, no huye. Y por último, una fe inquebrantable vence la adversidad. Vencieron al ser arrojado en el horno de fuego, venció Daniel en el foso de los leones y venció a Esteban. Aunque para el ojo de los presentes murió, alcanzó salvación. Alcanzó una victoria maravillosa. Va adelante. Nos pegó adelante. Arnold. Bendito sea el Señor. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Espero haber sido claro con este mensaje. Y quiero que tenga presente siempre. Debemos tener una fe inquebrantable que cree en el Señor por encima de cualquier situación. Que confiesa su palabra, confiesa el evangelio, que predica, que enfrenta la adversidad y que alcanza la victoria. Siempre que usted enfrente una adversidad con una fe inquebrantable, va a terminar venciendo. No importa lo que los demás digan o lo que los demás piensen, usted terminará siendo vencedor. Que no hubo sanación, pero hubo salvación. Que por serle fiel a Dios perdí el trabajo, pero ganaste una estima maravillosa delante del Señor. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, debemos tener una fe que cree, que confiesa, que enfrenta y que vence. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, oh Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta mañana, Señor, que he predicado tu palabra, Dios amado, te doy gracias por haberme permitido tener este privilegio, Señor. En esta mañana, Señor, pongo tu iglesia delante de ti, Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana para pedirte, Señor, que nos ayudes, Dios, nos revistas, Señor, para que en el momento de la adversidad, de la prueba, de la lucha, nosotros podamos siempre, Señor, mantenernos
Oh Dios, con una fe inquebrantable, Dios, con una conducta intachable, bendito Dios. Que independientemente cuál sea la situación que vivamos, Señor, siempre tengamos tu compañía, Señor, con nosotros. Siempre sintamos tu compañía, bendito Dios. No importa, Señor, lo que suceda, no importa cuál sea la situación, siempre podamos confesarte, oh Dios, como Rey y Señor de nuestras vidas, Dios. Que aun cuando la situación parezca difícil, bendito Dios, podamos decir, como dijo Josué, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Independientemente de lo que el mundo haga, independientemente de lo que la comunidad crea, Señor, nosotros podamos permanecer con una fe inquebrantable en ti, Señor, creyendo y sabiendo que tú estás con nosotros como poderoso gigante, y que si aún en esta tierra no alcanzamos a ver la victoria frente a la adversidad, sabemos, Señor, que contigo somos más que vencedores, bendito Dios, y que tú haces en nuestra vida como mejor te parezca, bendito Dios. Aunque los demás no vean la victoria, Señor, contigo somos más que vencedores por medio de la fe. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Tu pueblo te da un fuerte aplauso, un fuerte gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Dios es bueno, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bien. Gracias le damos al Señor por su palabra, ¿verdad? Porque como ella misma dice, no vuelve vacía, sino que hace lo que quiere en nuestras vidas. Quiero saludar a todos los hermanos que están allí conectados. Reciban bendición del cielo y un fuerte abrazo de la iglesia en la cima del Carmelo. Dios me les bendiga y Dios me les guarde.